Sermón predicado por George Whitefield en el siglo XVIII, titulado El gran deber de la religión familiar. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estas palabras contienen la santa resolución del piadoso Josué, quien, habiendo contado a los israelitas en un discurso muy conmovedor y afectuoso las grandes cosas que Dios había hecho por ellos, en el versículo inmediatamente anterior al texto, llega a sacar una inferencia adecuada de lo que había estado diciendo, y les informa en los términos más apremiantes que, dado que Dios había sido tan sumamente misericordioso con ellos, no podían hacer menos que, en agradecimiento por favores y misericordias tan poco comunes, dedicarse ellos mismos y sus familias a su servicio. Ahora pues, temed al Señor y servidle con sinceridad y verdad, y desechad los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Y por el mismo atractivo motivo, el profeta Samuel impone después su obediencia a los mandamientos de Dios. Primero de Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero luego, para que no se disculparan, como muchos podrían hacerlo, por darles un mal ejemplo, o pensar que les estaba imponiendo cargas pesadas, mientras él mismo no los tocaba con uno de sus dedos, les dice en el texto que, independientemente de la consideración que pudieran prestar a la doctrina que él había estado predicando, él, como deberían hacer todos los ministros, estaba resuelto a vivirla y practicarla él mismo. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta resolución digna de Josué, y no menos apropiada, no menos necesaria para todo verdadero hijo de Josué, a quien se le ha confiado el cuidado y el gobierno de una familia en nuestros días. Y si alguna vez fuera oportuno que los ministros predicaran o personas para poner en práctica la religión familiar, nunca lo fue más que en la época actual, pues es de temer mucho que de tantos hogares que se dicen cristianos, sean pocos los que sirvan a Dios en sus respectivas familias como deben. Es cierto, visita nuestras iglesias y quizás veas algo de la forma de piedad que todavía subsiste entre nosotros, pero ni siquiera eso se encuentra en las casas privadas. De modo que si los ángeles benditos vinieran, como en la era patriarcal, y observaran nuestra economía espiritual en el hogar, ¿no estarían tentados a decir como Abraham a Abimelech: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar? Génesis 20:11. Es difícil determinar cómo un descuido tan general de la religión familiar comenzó a extenderse por el mundo cristiano. En cuanto a los cristianos primitivos, estoy seguro de que no fue así con ellos. No habían aprendido tanto a Cristo como para imaginar falsamente que la religión se limitaría únicamente a sus asambleas para el culto público. Pero, por el contrario, se comportaban con tal piedad y santidad ejemplar en sus familias privadas, que San Pablo a menudo llama a su casa una iglesia. Saludad a tal persona, dice, y a la iglesia que está en su casa. Y creo que debemos desesperar para siempre de ver revivir en el mundo un espíritu primitivo de piedad, hasta que seamos tan felices como para ver un resurgimiento de la religión familiar primitiva. Y personas que resolvieron unánimemente con el buen Josué en las palabras del texto: yo y mi casa serviremos a Jehová. A partir de estas palabras pediré permiso para insistir en estas tres cosas. Primero,
que es deber de todo gobernante de una familia cuidar que no solo él mismo, sino también los que están a su cargo, sirvan a Jehová. En segundo lugar, me esforzaré en mostrar de qué manera deben servir al Señor un gobernador y su casa. Y en tercer lugar, ofreceré algunos motivos para animar a todos los gobernadores con sus respectivas casas a servir al Señor en la manera que se recomiende. Y primero debo mostrar que es deber de todo gobernante de una familia cuidar de que no solo él mismo, sino también los que están a su cargo sirvan al Señor. Y esto se verá si consideramos que todo gobernante de una familia debe considerarse obligado a actuar en tres capacidades: como profeta, para instruir; como sacerdote, para orar por y con; como rey, para gobernarles, dirigirles y proveerles. Es cierto que en el último de ellos, su oficio real, no son tan deficientes, más aún en esto son generalmente demasiado solícitos. Pero en cuanto a los dos primeros, su oficio sacerdotal y profético, como Galión, no les importa para nada esas cosas. Pero por indiferentes que puedan ser algunos gobernadores al respecto, pueden estar seguros de que Dios exigirá el debido desempeño de estos cargos en sus manos. Porque si, como argumenta el apóstol, si alguno no provee para los suyos en las cosas temporales, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué mayor grado de apostasía debe haber llegado el que no se preocupa por el bienestar espiritual de su familia. Pero además, las personas son generalmente muy liberales en sus invectivas contra el clero y piensan que con razón culpan a la conducta de ese ministro que no presta atención ni vela por el rebaño del cual el Espíritu Santo lo ha puesto a cargo. Pero ¿no puede todo gobernante de una familia en grado inferior estar sujeto a la misma censura, quien no se preocupa por las almas que están confiadas a su cargo? Porque cada casa es como una pequeña iglesia, cada gobernador, como se observó antes, un sacerdote, cada familia un rebaño. Y si alguno de ellos perece por negligencia del gobernador, Dios demandará su sangre de sus manos. ¿Debía un ministro ignorar la enseñanza de su pueblo públicamente y de casa en casa y excusarse diciendo que tenía suficiente que hacer para lograr su propia salvación con temor y temblor, sin preocuparse por la de los demás? ¿No sería usted propenso a pensar que tal ministro sería como el juez injusto, uno que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres? Y sin embargo, por odioso que sea tal personaje, no es peor de lo que merece ese gobernante de una familia que se cree obligado a tener solo su propia alma, sin tener en cuenta las almas de su casa. Porque como ya se ha insinuado, cada casa es como si fuera una iglesia, y cada maestro se preocupa de asegurar, en la medida de sus posibilidades, la prosperidad espiritual de todos los que están bajo su techo. Como cualquier ministro está obligado a velar por el bienestar espiritual de cada persona individual bajo su cargo. No puedo decir cuáles son los precedentes que los hombres que descuidan su deber en este particular puedan alegar tal omisión. Sin duda, no el ejemplo del santo Job, quien estaba tan lejos de imaginar que no se preocupaba, como gobernador de una familia, por el alma de nadie más que la suya propia, que la Escritura nos informa. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Tampoco pueden alegar la práctica del buen Josué, a quien en el texto encontramos tan preocupado por el bienestar de su casa como el suyo propio.
ni por último el de Cornelio, que temía a Dios, no solo a sí mismo, sino toda su casa. Y si tuviesen los cristianos el mismo espíritu de Job, Josué y el centurión gentil, actuarían como lo hicieron Job, Josué y Cornelio. Pero ay, si este es el caso, y todos los gobernantes de familias no solo deben servir al Señor ellos mismos, sino también velar porque sus respectivas casas también lo hagan, ¿qué será entonces de aquellos que no solo descuidan el servicio a Dios, sino que también se dedican a ridiculizar y burlarse de cualquiera de su casa que lo haga? ¿Que no se contentan con no entrar ellos mismos en el reino de los cielos, pero también a los que quieren entrar estorban? Seguramente tales hombres son realmente factores para el diablo. Seguramente su condenación no duerme, porque aunque Dios en su buena providencia puede permitir que se pongan tales obstáculos en el camino de sus hijos y permitir que sus mayores enemigos sean los de sus propios hogares para poner a prueba su sinceridad y mejora de su fe, sin embargo, no podemos dejar de pronunciar un ay contra aquellos amos que cometen tales ofensas, porque si aquellos que solo cuidan de sus propias almas apenas pueden salvarse, ¿dónde aparecerán gobernantes tan monstruosos, profanos y malvados? Pero, esperando que hay pocos ejemplares de este infeliz sello, pasemos ahora a la segunda cosa propuesta: mostrar cómo deben servir al Señor el gobernador y su casa. Y lo primero que mencionaré es la lectura de la palabra de Dios. Este es un deber que incumbe a todo particular. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es un precepto dado por nuestro bendito Señor sin acepción a todos. Pero mucho más, ¿debería todo gobernante de una familia pensarlo de una manera peculiar? Dicho a sí mismo porque, como ya se ha demostrado, debe considerarse a sí mismo como un profeta y por lo tanto agradable a tal personaje, obligado a instruir a los que están bajo su cargo en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto encontramos que fue la orden que Dios le dio a su pueblo peculiar de Israel, porque así habla su representante Moisés, Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras, es decir, las palabras de las Escrituras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es decir, como generalmente explica, tanto a los sirvientes como a los niños, y hablarás de ellas estando en tu casa. De donde podemos inferir que la única razón por la que tantos descuidan leer diligentemente las palabras de las Escrituras a sus hijos, es porque las palabras de las Escrituras no están en sus corazones, porque si lo estuvieran, de la abundancia del corazón su boca hablaría. Además, tanto los siervos como los niños son en general muy ignorantes y meros novatos en las leyes de Dios. ¿Y cómo lo sabrán a menos que alguien les enseñe? ¿Y qué más apropiado para enseñarles que los vívidos oráculos de Dios, que pueden hacerlos sabios para la salvación? ¿Y quién es más apropiado para instruirlos con estos animados oráculos que los padres y maestros, quienes, como se ha observado más de una vez, se preocupan tanto de alimentarlos con pan espiritual como corporal, día tras día? Pero si estas cosas son así, qué miserable condición se encuentran esos infelices gobernadores que están tan lejos de alimentar a los que están a su cargo con la leche sincera de la palabra, con el propósito de que con ella crezcan, que ni escudriñan las Escrituras. ¿Ellos mismos no tienen cuidado de explicárselos a los demás? Tales familias deben estar realmente felices de hacer la voluntad de su maestro, quienes se esfuerzan tan prodigiosamente por conocerla. No se podría imaginar que se habían convertido a la iglesia de Roma pensando que la ignorancia es la madre de la devoción y que aquellos que leyeran sus Biblias serían condenados como herejes.
Y sin embargo, qué pocas familias hay entre nosotros que no actúan de esta manera tan indecorosa. ¿Pero debo alabarlos por esto? No los alabo, hermanos, esto no debería ser así. Pasemos ahora al segundo medio por el cual todo gobernante y su casa deben servir al Señor, la oración familiar. Este es un deber, aunque tan descuidado, pero tan absolutamente necesario como el primero. La lectura es una buena preparación para la oración, ya que la oración es un medio excelente para hacer que la lectura sea eficaz. Y la razón por la que todo gobernador de una familia debe unir ambos ejercicios es clara, porque un gobernador de una familia no puede desempeñar su oficio sacerdotal, del que antes hemos observado que está investido en cierto grado, sin cumplir este deber de oración familiar. Por lo tanto, encontramos que cuando se mencionan los sacrificios de ofrenda de Caín y Abel, ellos los trajeron. ¿Pero a quién se los llevaron? Pues con toda probabilidad a su padre Adán, quien como sacerdote de la familia debía ofrecer sacrificios en su nombre. Y así todo hijo espiritual del segundo Adán, a quien se le ha confiado el cuidado de una casa, debe ofrecer sacrificios espirituales de súplica y acción de gracias aceptables a Dios por medio de Jesucristo, en presencia y nombre de todos los que esperan en Él o comer carne en su casa. Así leemos que se comportó nuestro bendito Señor cuando habitó entre nosotros, porque se dice a menudo que oró con sus 12 discípulos, que entonces era su pequeña familia, y Él mismo ha prometido una bendición particular a las súplicas conjuntas, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nuevamente, si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, se les dará. Añádase a esto que el apóstol nos manda a orar siempre con toda súplica, que sin duda incluye la oración familiar. Y el santo Josué, cuando estableció la buena resolución en el texto, que él y su casa servirían al Señor, ciertamente resolvió orar con su familia, que es uno de los mejores testimonios que pudieron dar de su servicio. Además, no hay familias que no tengan algunas bendiciones comunes de las que todos han sido partícipes, por las que pueden dar gracias, algunas cruces y aflicciones comunes contra las cuales deben orar, algunos pecados comunes que todos deben sentir y lamentar. Pero es difícil idear cómo se puede hacer esto sin unirse en un acto común de humillación, súplica y acción de gracias. De todas estas consideraciones juntas, se desprende evidentemente que la oración familiar es un deber grande y necesario, y en consecuencia, aquellos gobernadores que lo descuidan ciertamente no tienen excusa. Y es mucho de temer. Si viven sin oración familiar, viven sin Dios en el mundo. Y sin embargo es de temer que un personaje tan odioso como este haya enviado Dios un ángel para destruirnos, como lo hizo una vez para destruir al primogénito egipcio, y además darle una comisión como entonces para no perdonar casas sino donde vieron la sangre del dintel, rociada en el marco de la puerta, así ahora para no dejar escapar a ninguna familia, excepto aquellas que lo invocaban en la oración de la mañana y de la tarde. Pocos saldrían ilesos de su espada vengadora. ¿Debo llamar a esas familias cristianas o paganas? Sin duda no merecen el nombre de cristianos, y los paganos se levantarán en juicio contra las familias profanas de esta generación, porque siempre tuvieron sus dioses domésticos a quienes adoraban y cuya ayuda invocaban con frecuencia. Y en un bonito paso seguramente han llegado aquellas familias que deben ser enviadas a la escuela de los paganos. ¿Pero no se vengará el Señor de hogares tan profanos como estos? ¿No derramará su furia sobre los que no invocan su nombre? Pero es hora de que me apresure al tercer y último medio que recomendaré, por el cual cada gobernador debe
con su casa servir al Señor, catequizando e instruyendo a sus hijos y siervos y criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Que esto, así como los dos primeros, es un deber que incumbe a todo gobernador de una casa. Se desprende del famoso elogio o recomendación que Dios da a Abraham. Sé que Él ordenará a sus hijos y a su casa después de Él, que guarden el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Y de hecho, casi nada se nos impone con más frecuencia en las Sagradas Escrituras que este deber de catequizar. Así Dios dice en un pasaje antes citado: enseñarás estas palabras diligentemente a tus hijos. Y en el Nuevo Testamento se ordena a los padres que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El santo salmista nos informa que un gran fin por el cual Dios hizo tan grandes maravillas por su pueblo fue con la intención de que cuando crecieran mostraran lo mismo a sus hijos o siervos. Y en Deuteronomio 6, en los versículos 20 y siguientes, Dios ordena estrictamente a su pueblo que instruya a sus hijos en la verdadera naturaleza del culto ceremonial, cuando deben preguntar sobre ello como Él supuso que lo harían en el futuro. Y si los siervos y los niños debían ser instruidos en la naturaleza de los ritos judíos, mucho más deberían ahora ser iniciados y fundamentados en las doctrinas y primeros principios del Evangelio de Cristo. No solo porque es una revelación que ha traído la vida y la inmortalidad a una luz más plena y clara, pero también porque muchos seductores han salido al mundo, que hacen todo lo posible para destruir no solo la superestructura, sino también minar los cimientos mismos de nuestra santísima religión. Entonces, la posteridad de la generación actual sería verdaderamente amante y honrador de Dios. Los amos y los padres deben seguir el buen consejo de Salomón y entrenar y catequizar a sus respectivas familias en el camino que deben seguir. Solo conozco una objeción que con cualquier muestra de razón puede plantearse contra lo que se ha adelantado. Es decir, que un procedimiento como este consumirá demasiado tiempo y obstaculizará durante demasiado tiempo a las familias en sus negocios mundanos. Pero es mucho de cuestionarse si las personas que inician tal abyección no son del mismo espíritu hipócrita que el traidor Judas, que se indignó contra la devota María por ser tan profusa de su ungüento al ungir a nuestro bendito Señor, y preguntó por qué no podía venderlo por 200 denarios y dárselo a los pobres. Porque Dios nos ha dado tanto tiempo para trabajar por nosotros mismos, y no permitiremos que una pequeña parte del mismo, por la mañana y por la tarde, se dedique a su adoración y servicio más inmediatos. ¿No ha leído la gente que es Dios quien da a los hombres el poder para obtener riquezas? Y por lo tanto que la mejor manera de prosperar en el mundo es asegurarse su favor. ¿Y no ha prometido nuestro bendito Señor mismo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo necesario en lo exterior nos será añadido? Abraham, sin duda, era un hombre de tantos negocios como puedan serlo esos objetores, pero aún así encontraría tiempo para ordenar a su casa que sirviera al Señor. No, David era rey y en consecuencia tenía muchos negocios entre manos. Sin embargo, profesa que andaría en su casa con un corazón perfecto. Y por poner un ejemplo más, el santo Josué era una persona ciertamente muy ocupada en asuntos temporales y sin embargo declara solemnemente ante todo Israel que él y su casa servirían al Señor. Y si las personas redimieran su tiempo como lo hicieron Abraham, David o Josué, ya no se quejarían de que los deberes familiares los mantenían alejados por demasiado tiempo de los negocios del mundo. Pero mi tercer y último encabezado general, bajo el cual debía ofrecer algunos motivos para animar a todos los gobernadores con sus respectivas casas
a servir al Señor en la manera antes recomendada, espero que sirva en lugar de 1000 argumentos para probar la debilidad y la locura de tal objeción. Y el primer motivo que mencionaré es el deber de gratitud que ustedes, que son gobernantes de familias, deben a Dios su suerte. Todo el mundo debe confesarlo. Está echada en un terreno justo. La providencia les ha dado una buena herencia por encima de muchos de sus semejantes, y por lo tanto, por un principio de gratitud, deberían esforzarse, tanto como en ustedes está, para hacer que cada persona de tus respectivos hogares lo invoque mientras viva, sin mencionar que la autoridad con la que Dios te ha investido como padre y gobernador de familia es un talento confiado a tu confianza y que estás obligado a mejorar para el honor de tu maestro. En otras cosas encontramos que los gobernantes y los padres pueden ejercer fácilmente el señorío sobre sus hijos y sirvientes, y con bastante frecuencia pueden decirle a uno ve y él va, y a otro ven y viene, a un tercero haz esto y él lo hace, y este poder será tan a menudo empleado en sus propios asuntos y nunca ejercido en las cosas de Dios. Asómbrense, oh cielos, de esto. Así no hizo el fiel Abraham. No, dice Dios que sabía que Abraham mandaría a sus siervos y a sus hijos después de él. Josué no lo hizo así. No, estaba resuelto no solo a caminar con Dios mismo, sino a mejorar su autoridad al hacer que todos a su alrededor lo hicieran también. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vayamos y hagamos lo mismo. Pero en segundo lugar, si la gratitud a Dios no lo permite, creo que el amor y la compasión hacia sus hijos deberían impulsarlos a ustedes con sus respectivas familias a servir al Señor. La mayoría de la gente expresa un gran cariño por sus hijos, es más, tan grande que muy a menudo sus propias vidas están envueltas en las de sus hijos. ¿Puede la mujer olvidarse de su niño de pecho para no tener compasión del hijo de sus entrañas? Dice Dios por su profeta Isaías. Habla de ello como de algo monstruoso y poco creíble, pero las palabras que siguen inmediatamente afirman que es posible. Sí, pueden olvidar, y la experiencia también nos asegura que es posible. Tanto el padre como la madre pueden abandonar a sus hijos, porque ¿qué mayor grado de olvido pueden expresar hacia ellos que descuidar el mejoramiento de su mejor parte y no educarlos en el conocimiento y temor de Dios? Es cierto que los padres rara vez se olvidan de cuidar el cuerpo de sus hijos, aunque es de temer. Algunos hombres están tan hundidos bajo las bestias que parecen que descuidan incluso eso. Pero ¿con qué frecuencia lo olvidan? O mejor dicho, ¿cuándo se acuerdan para asegurar la salvación de sus almas inmortales? ¿Pero es esta su forma de expresar su cariño por el fruto de sus cuerpos? ¿Es este el mejor testimonio que pueden dar de su afecto a la persona amada de sus corazones? Entonces Dalila amaba a Sansón cuando lo entregó en manos de los filisteos. Entonces afectaron bien a Daniel aquellos rufianes cuando lo arrojaron al foso de los leones. Pero en tercer lugar, si ni la gratitud a Dios ni el amor y la piedad hacia tus hijos prevalecen en ti, sin embargo, deja que un principio de honestidad y justicia común te impulse a establecer la santa resolución en el texto. Este es un principio según el cual se cree que todos los hombres actúan según él. Pero ciertamente si alguien puede ser verdaderamente censurado por su injusticia, nadie puede ser más expuesto a tal censura que aquellos que se consideran perjudicados si sus sirvientes se retiran de su trabajo corporal y sin embargo a cambio no cuidan de sus inestimables almas, porque es justo que los siervos gasten su tiempo y sus fuerzas en el servicio de su amo y que al mismo tiempo los amos no les den lo que es justo e igual por su servicio. Es cierto que algunos hombres pueden pensar que han hecho suficiente cuando dan comida y vestido a sus sirvientes y dicen: ¿no negocié contigo tanto en un año? Pero si no les dan otra recompensa que esta, ¿qué menos les darán a sus propias bestias?
¿Pero no son los sirvientes mejores que ellos? Sin duda lo son, y por mucho que los maestros dejen de lado sus convicciones por el momento, encontrarán que llegará el momento en que sabrán que deberían haberles dado algún salario tanto espiritual como temporal, y el clamor de los que han cegado sus campos entrará en oídos del Señor de los ejércitos. Pero en cuarto lugar, si ni la gratitud a Dios, ni la piedad hacia los niños, ni un principio de justicia común para los servidores son suficientes para equilibrar todas las objeciones, sin embargo dejen que ese cariño, ese motivo prevaleciente de interés propio invierta la balanza y los comprometa con sus respectivas familias a servir al Señor. Esto te pesa mucho en otros asuntos. Entonces convéncete a dejar que tenga una debida y plena influencia sobre ti en esto. Y si la tiene, si tienes fe como un grano de mostaza, ¿cómo puedes evitar creer que promover la religión familiar será el mejor medio para promover su propio bienestar temporal y eterno? Porque la piedad tiene la promesa de la vida presente, así como de la venidera. Además, todos ustedes sin duda desean tener siervos honestos e hijos piadosos, y que se les demuestre lo contrario sería para ustedes un dolor tan grande como lo fue para Eliseo tener un Giezi traidor, o para David tener problemas con un rebelde Absalón. Pero ¿cómo se puede esperar que aprendan su deber, excepto que aquellos que están sobre ellos se preocupen de enseñárselo? ¿No es igualmente razonable esperar que coseches donde no has sembrado, o que recojas donde no has esparcido? Si el cristianismo en verdad hubiera dado algún incentivo a los niños y a los sirvientes para que ignoraran a sus padres y amos según la carne, o presentaran su deber para con ellos como inconsistente con su total obediencia a su Padre y amo que está en el cielo, entonces podría haber alguna pretensión de descuidar la instrucción en los principios de tal religión. Pero como los preceptos de esta religión pura e inmaculada son todos ellos santos, justos y buenos, y cuanto más se les enseñe su deber para con Dios, mejor cumplirán sus deberes para contigo. Creo que descuidar el mejoramiento de sus almas por temor a dedicar demasiado tiempo a deberes religiosos es actuar bastante contrario a su propio interés y deber. En quinto y último lugar, si ni la gratitud a Dios, ni el amor a sus hijos, ni la justicia común a sus siervos, ni siquiera el motivo más predominante, el interés propio, excitan, sin embargo, deja que la consideración de los terrores del Señor te persuada a poner en práctica la piadosa resolución del texto. Recuerda, llegará el momento, y quizás muy pronto, en que todos debamos comparecer ante el tribunal de Cristo, donde debemos dar cuenta solemne y estricta de cómo hemos tenido nuestra conversación en nuestras respectivas familias en este mundo. ¿Cómo soportarás ver a tus hijos y siervos, que deben ser tu gozo y corona de regocijo en el día de nuestro Señor Jesucristo, salir como muchos testigos veloces contra ti, maldiciendo al Padre que los engendró, al vientre que los dio a luz, a los pechos que mamaron y al día en que entraron en sus casas? ¿No crees que la condenación que los hombres deben soportar por sus propios pecados será suficiente para que tengan que cargarse con la culpa adicional de ser también cómplices de la condenación de los demás? Consideren esto todos los que se olvidan de servir al Señor con sus respectivas familias, para que no les arrebate y no haya quien les libre. Pero no permita Dios, hermanos, que tal mal les suceda. No, más bien espero que se hayan convencido en alguna medida por lo que se ha dicho sobre la gran importancia de la religión familiar, y por lo tanto están listos para clamar en las palabras que siguen inmediatamente al texto: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová. Y otra vez, versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Y para que haya siempre en ustedes tal corazón, permítanme exhortar a todos los gobernantes de familias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a reflexionar con frecuencia sobre el valor inestimable de sus propias almas
y el rescate infinito, incluso la preciosa sangre de Jesucristo, que ha sido pagado por ellos. Recuerden, les ruego, que traigan a la memoria que son criaturas caídas, que por naturaleza están perdidos y alejados de Dios, y que nunca podrán ser restaurados a su felicidad inicial, hasta que al nacer de nuevo por el Espíritu Santo lleguen a su estado inicial de pureza. Tengan la imagen de Dios reimprimida en sus almas y por lo tanto sean aptos para ser partícipes de la herencia con los santos en luz. Hagan, les digo, pero reflexionen seria y frecuentemente y actúen como personas que creen en verdades tan importantes y no descuidarán más el bienestar espiritual de su familia que el suyo propio. No, el amor de Dios que luego será derramado en sus corazones les obligará a hacer todo lo posible para preservarlos. Y el profundo sentido de la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús que luego tendrán al llamarles, les animará a hacer todo lo posible para salvar a otros, especialmente a los de su propia casa. Y aunque después de todos sus esfuerzos piadosos algunos continúen sin reformarse, sin embargo tendrás que hacer esta reconfortante reflexión de que hiciste lo que pudiste para que tus familias fueran religiosas, y por lo tanto puedes estar seguro de sentarte en el reino de los cielos con Abraham, Josué y Cornelio y todos los jefes de familia piadosos, quienes en sus diversas generaciones brillaron como tantas luces en sus respectivos hogares en la tierra. Amén.